Vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor, que es la Iglesia, y estamos en el propósito de la Iglesia. Dios ha establecido un propósito para su plan y además un propósito para su Iglesia. Ese único propósito es que todo sea para su gloria, glorificar a Dios. Es el propósito de Dios para la Iglesia. Dios ha salvado a los redimidos y los ha hecho formar parte del cuerpo de Cristo con el propósito de que le glorifiquemos. Ese es el único propósito de la Iglesia. Y las esferas diferentes donde podemos hacer esto, en primer lugar lo vimos en la esfera eterna, cómo la Iglesia glorifica a Dios siendo un testimonio para los ángeles, y los ángeles anhelan ver cómo Dios obra en los pecadores que Él añade a la Iglesia y cómo Él está cumpliendo su plan por medio de esta redención. La segunda área en la que la Iglesia glorifica a Dios es dentro de la congregación, en la Iglesia, dentro de la comunión unos con otros. Ya lo hemos estudiado por medio de la edificación, conocemos la voluntad de Dios y conocemos cómo glorificamos a Dios. Por medio de la adoración glorificamos a Dios anunciando y proclamando sus atributos. Eso glorifica a Dios. Y ahora estamos viendo también que glorificamos a Dios en nuestro trato unos con otros. Y estamos estudiando el énfasis y la prioridad que la palabra de Dios enseña acerca de los unos a los otros. Recuerda que la semana pasada ya estudiamos que glorificamos a Dios cuando recordamos lo que éramos y cómo nos tratábamos unos a otros. En Tito capítulo 3, versículo 3, decía que éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos a otros. Y cuando la Iglesia reconoce que por la gracia en Cristo hemos pasado de eso a el cambio en la nueva vida en Cristo, sirviéndonos y amándonos, entonces ese reconocimiento de lo que hacíamos y de lo que ahora el Señor nos permite hacer, eso glorifica a Dios. En segundo lugar, vimos cómo nos servimos y debemos servirnos unos a otros. Y vimos ahí varios pasajes acerca de este mandato. En tercer lugar, también aprendimos que debemos glorificar a Dios como nos amamos unos a otros. Recuerda que el Evangelio de Juan y la carta primera de Juan enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y como hemos sido amados por Dios, ahora nosotros podemos amarle a Él y podemos amarnos los unos a los otros con un corazón transformado, con un amor entrañable, con un amor filial de hermanos y con un amor sacrificial. Vamos a continuar nuestro estudio. En cuarto lugar, vemos ahí el mandato de daos preferencia. Mira, Romanos capítulo 12, versículo 10. Estudiamos cómo debemos amarnos unos a otros en la primera parte. Sed afectuosos unos a otros con amor fraternal. Y la siguiente frase, separada por un punto y coma, tiene una relación con el amor fraternal. Tiene relación con lo que se ha dicho antes. Pero viene un mandato nuevo. El punto del mandato no es con honra, aunque está lo primero. El punto del mandato es daos preferencia. Daos preferencia. Ese es el mandato. Daos preferencia unos a otros. Y le preguntaríamos al texto, ¿cómo nos damos preferencia? ¿De qué modo? Con honra. Honrándoos. La palabra honra significa precio alto, algo caro, algo de mucho valor. Lo que está diciendo es que la manera en la que debemos darnos preferencia es considerando unos a otros como mayor valor que nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa daos preferencia? La palabra preferencia aquí significa dejar que vaya adelante. Es decir, permitir que ellos vayan marcando, preferir el deseo y la voluntad del otro antes que la mía. Dar preferencia significa que vaya adelante guiando. Dejad o preferir que otros sean los que vayan delante guiando hacia aquello que ellos desean. ¿Por qué? Porque debéis tratarlo con mayor valor que vuestra propia preferencia. En muchas ocasiones los conflictos general, ya sea en el matrimonio, ya sea entre hermanos, ya sea con los familiares, ya sea en la casa, en la familia, un choque de intereses. Yo quiero ver en la tele esto,
yo quiero que vayamos a esto, yo quiero comer esto, yo quiero que... ¿Me explico? Esa es la naturaleza propia. Cada uno estamos queriendo que los demás hagan lo que yo prefiero. ¿Qué vamos a comer esta noche? Pues si somos varios en la familia y tú haces esa pregunta, pues cada uno va a dar su opinión. Y no solamente cada uno va a dar su opinión, sino cada uno va a querer que se cumpla eso. ¿Y cuándo tú vas a dar preferencia al deseo y la voluntad de otro? Cuando tú honres su deseo más que el tuyo. Cuando tú consideres de mayor valor a tal persona que tu propia preferencia. Esto lo he puesto algo cotidiano o algo que podría ser sin mucho significado eterno con referencia a la comida, ¿no? Pero en definitiva es el origen de muchos conflictos. A lo mejor por una cosa de comida surge el problema en casa. Nos enfadamos. Los niños se enfadan porque quieren comer una cosa y los padres dicen, no, eso no vamos a comer. O nos enfadamos porque el matrimonio tiene una preferencia diferente a la otra. Entonces, en el versículo 10, después de decir que seamos afectuosos, que nos amemos, está relacionado con también la disposición, la capacidad que tenemos para honrarnos, dando preferencia a otros antes que a nosotros. No importándonos que se haga la voluntad de otra persona antes que la mía. Entre paréntesis, para aclarar, mientras sea la voluntad de Dios. No vamos a dar preferencia a alguien que va en contra de la voluntad de Dios. Eso está por descontado, que no debemos dar preferencia a los demás antes que a Cristo, antes que la palabra de Dios. No sé si hoy ya te ha pasado o esta semana ha pasado, pero puedes tú examinar tu propia vida y decir, ¿cuándo es la última vez que me enfadé porque no se hizo mi voluntad? ¿Cuándo es la última vez porque no me dieron preferencia a mí? ¿Verdad? Y tenemos el ejemplo de Cristo. He venido a hacer la voluntad del que me envió. Eso era su característica. Y eso es lo que los creyentes han sido llamados a hacer unos a otros. Preferir hacer la voluntad del Padre, y en un aspecto es que el Padre nos manda que no estemos buscando que los demás hagan nuestra preferencia, sino que demos preferencia al deseo, al anhelo, a la voluntad de los demás, valorándolos a ellos como algo más preciado, más precioso que nosotros mismos. Esto es los unos a los otros, no los otros a uno, ¿verdad? Los unos a los otros. Si esto fuera así, los unos a los otros, yo creo que el conflicto dentro de la iglesia desaparecería en mucho porcentaje. Porque ¿de qué color se va a poner esto? ¿Cómo vamos a poner allí? Todos vamos a tener nuestra opinión, nuestros gustos, nuestros deseos, y que fácilmente sería que surgieran problemas, que surgieran conflictos. Cuando cada uno ponemos en más valor que el de los demás nuestra propia opinión, ¿verdad? Pero no somos llamados a eso. Glorificamos a Dios cuando valoramos, honramos, ponemos de más valor el deseo, el anhelo, los gustos o la opinión de otra persona antes que la nuestra propia, mientras no vaya en contra de la palabra de Dios. Y eso debe ser no un fastidio, debe ser el fruto de la obra de Dios en nosotros. Me gozo, lo estoy poniendo en la suposición, yo no digo que sea el que vive esto perfectamente, pero debemos gozarnos con buscar la preferencia de otros. Debe ser el disfrute, no debe ser un fastidio decir, bueno, como el Señor me dice que le dé preferencia y ahora guardas ahí el rencor de, te di preferencia, la próxima me la debe a mí. Hoy vamos a comer lo que tú digas, pero la próxima me la debe a mí. Entonces, no estamos diciendo dar preferencia guardando, apuntándolo, creando una deuda con el hermano. ¿Recordáis que estudiamos un pasaje la semana pasada? No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Esa es nuestra deuda que debemos tener entre nosotros. Entonces, dar preferencia de una manera ilustrativa es dejar pasar primero a otra persona. Y este es el sentido ilustrativo que se aplica en nuestro trato mutuo y no se convierte en un conflicto, sino en una oportunidad de honrar al hermano. Así que así glorificamos a Dios cuando dejamos que otros vayan por delante, en guiarnos, en que se haga la voluntad del hermano mientras sea adecuado
y sea en beneficio de todos los demás y con la honra, el valor, el poner un precio alto a el deseo del hermano antes que el mío. En quinto lugar, ¿cómo glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios cuando tenemos comunión unos con otros, cuando disfrutamos de esa comunión que hemos recibido. Recuerda que estudiamos ya en su día que tanto la unidad como la comunión ha sido dado por el Padre, ha sido dado por Dios, no ha sido conseguido por nosotros, pero nosotros debemos cuidar, proteger la unidad, la comunión. Vayamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Aquí el apóstol Juan está explicándonos cómo la comunión es el propósito de Dios para su iglesia y así glorificarle. 1 de Juan capítulo 1, versículo 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y con Él se refiere ¿a quién? A Dios. Ha dicho Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Y si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla, esto es, andamos en pecado, un pecado permitido, un pecado tolerado, no confesado, entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. No aplicamos la verdad en nuestra vida. Cuando andamos en pecado, ¿qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad cuando andamos en pecado? Pues que nos arrepintamos, ¿no? Dice en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Así que si hemos pecado, entonces tenemos a Cristo como nuestro defensor, nuestro abogado. Versículo 9 del capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, porque deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados. Versículo 7. Mas, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos unos con otros? Y lo que está diciendo demuestra que tenemos comunión. Demuestra que tenemos comunión. Igual que ha dicho antes, demuestra que conocemos a Dios si andamos en la verdad. Ahora, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Se demuestra que estamos en comunión los unos con los otros. Y yo os pregunto, ¿por qué tenemos comunión los unos con los otros? ¿Cuál es la base de nuestra comunión? La base de nuestra comunión es Cristo. Cristo que es luz y nosotros estamos ¿qué? En la luz. Estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz. Que Cristo es la luz, entonces tenemos comunión porque estamos en Cristo. Y la sangre de Cristo, dice ahí versículo 7, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión es la unión con Cristo y la santificación por su sangre de nuestros pecados. Esa es la comunión. Todos tenemos una comunión en Cristo. La comunión unos con otros es la comunión con Cristo. Así que nuestra comunión que está en Cristo y su palabra es la comunión que nosotros disfrutamos y por medio de la cual nosotros glorificamos a Dios. Y Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿qué dice? ¿Cuál era la manifestación de los que estaban en Cristo, la primera iglesia? ¿Qué dice ahí en Hechos 2, 42? Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión. Así que, escucha, la comunión espiritual en Cristo no es solamente espiritual, se practica la comunión. Se dedica uno a la comunión. Yo estoy en Cristo, pero me quedo en mi casa y veo los cultos por Zoom o por YouTube y tengo comunión con mi hermano porque estamos en Cristo. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nuestra unión con Cristo nos lleva a practicar la comunión física real en un espacio común. No estamos diciendo que las reuniones por Zoom estén mal. Es un beneficio, una bendición. Pero no puede sustituir nunca a practicar la comunión en estar juntos en un mismo espacio. Y demostrar en nuestra comunión que estamos en Cristo por medio de nuestro trato y aquello que hacemos que Dios nos manda en su palabra. Así que la comunión es la forma en la que unos a otros demostramos que estamos en Cristo
Lo hacemos practicando esta comunión presencial y esto glorifica a Dios. Así es. Ahora, el punto número 6, de los unos a los otros, no de los otros a los unos, de los unos a los otros. Se muestra en el punto 6 que somos miembros. Glorificamos a Dios cuando vivimos como miembros uno de los otros. Uno de los otros. De aquí surge esta dependencia sana, piadosa, adecuada. No somos independientes. Romanos 12, versículo 5, nos enseña esta verdad. No somos independientes. Pablo le enseña a los romanos, antes de ir allí a visitarlos, le enseña en esta carta lo que él predica, para que cuando llegue ellos sepan que esta es la enseñanza que él está predicando. Y dentro de esta enseñanza se muestra de manera práctica en cómo nosotros debemos vivir la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Y dice Romanos 12, versículo 4 y 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Destacamos el principio de que el propósito de Dios es que todos que formamos parte del cuerpo de Cristo de manera global, que somos muchos, pero cada uno, observa, y quiero destacar la palabra, versículo 5, individualmente. Individualmente. Cada uno sin excepción, dentro del cuerpo de la iglesia, somos miembros uno de los otros. El miembro más pequeño, como dice Pablo en 1 Corintios 12, Pablo está diciendo que cada uno ha sido puesto en el cuerpo como Dios ha querido para que ejerza una función concreta. Versículo 4 dice, no todos los miembros tienen la misma función. Tú tienes una función. Cada miembro tiene una función diferente. Todos tienen una función. Pero tu función no la tiene otro hermano. Pero la función del otro hermano, que es diferente a la tuya, es necesaria para ti y tú necesario para él. Somos un cuerpo con miembros diferentes, pero cada uno individualmente formamos parte inseparable los unos de los otros. Por eso esta es nuestra dependencia piadosa y santa en el cuerpo. Cuando reconocemos que no somos autosuficientes en nosotros mismos, ni que lo que hemos recibido de Dios es para nuestra bendición principalmente, sino que necesitamos a los hermanos y nosotros somos de bendición para ellos. Así que glorificamos a Dios cuando no nos consideramos mejores que los demás ni autosuficientes, sino que nos consideramos parte del cuerpo de Dios y somos miembros individualmente los unos de los otros. ¿Es así como te consideras? ¿Crees que tus dones no han sido dados para ponerlo en práctica en la iglesia? ¿Crees que otros tienen dones pero tú no tienes nada que aportar? Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es la verdad. Dios ha puesto en cada creyente una serie de dones que podríamos decir, ¿cuál es tu don? Mi don es la suma de muchos dones diferentes, en diferentes medidas. No tiene un don del servicio único o un don de... No, tenemos una serie de dones mezclados como Dios ha querido para que podamos ser de bendición para el resto de hermanos. Así que, Señor, ¿cómo puedo glorificarte en el uso de mis dones y reconocer que necesito a mis hermanos y mis hermanos necesitan que yo les sirva como miembros que somos unos de los otros? Romanos 14, versículo 13. Y aquí vamos a decirlo después de leer el versículo. Romanos 14, versículo 13. Por consiguiente, así que ya tenemos ahí un problema. No puedes leer esto sin haber leído el capítulo 14 desde versículo 1. Y posiblemente más, porque la línea de pensamiento viene de otros capítulos anteriores. Así que es un problema si leemos el versículo 13 solo, aislado. Por consiguiente,
ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculos o piedra de tropiezo al hermano. Y esto ha sido sacado del contexto muchísimo por ese problema, por aislarlo del resto del contexto. Y también porque no se entiende que Pablo está haciendo un juego de palabras en el original. En nuestra traducción no se ve tan claro, pero el griego que recibe esto, el primer receptor de la palabra, entiende el juego de palabras. Y es que Pablo aquí utiliza la palabra juzgar 2 veces, pero se traduce de manera diferente. Versículo 13, ¿cuál es la primera palabra que se traduce como juzgar? Aquel que se dice no lo haga, ¿verdad? No juzguéis, ¿no? ¿Lo ves ahí en tu traducción? Ya no juzguemos los unos a los otros, eso es una palabra. Y la otra palabra que es igual, pero se traduce de manera diferente, ¿cuál sería? Decidid. Esa es la palabra que es la misma que la anterior. Así que Pablo lo que está diciendo, no juzguemos, más bien juzguémonos. Lo que está diciendo es que hay una manera adecuada de juzgarse y una manera inapropiada de juzgarse. Una manera incorrecta y pecaminosa y una manera adecuada y edificante. Una manera de juzgarnos que glorifica a Dios y una manera de juzgarnos que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la que va en contra de la voluntad de Dios? Que no debemos cometer, que no debemos hacer. Se repite en el contexto varias veces. Y estoy tentado a mandar esta tarea para casa. ¿Dónde aparece este verbo? Pero os lo voy a decir. Míralo, ese verbo aparece en el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue, ahí está esa palabra, no juzgue al que come porque Dios lo ha aceptado. Así que esa palabra no juzgue es el mismo sentido que se dice en el versículo 13, por consiguiente, ya no nos juzguemos. Aparece también el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Esa pregunta retórica está mostrando que no debes juzgar a tu hermano. No debes juzgarlo. Es como decir, pero tú no juzgues a tu hermano. Pero dice él literalmente, lee conmigo, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y ahí nos apunta al significado negativo que no agrada a Dios y que es el que no debemos practicar entre nosotros. ¿Cuál es? Menosprecio. Juzgar para condenar con menosprecio. ¿Me explico? No debemos juzgarnos para menospreciarnos y condenarnos sin amor. Mira el versículo 1. Acepta al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Lo que está diciendo es que hay personas en la congregación que son débiles en la fe. ¿Qué significa débiles en la fe? Porque su madurez espiritual no ha crecido suficiente como para aplicar la voluntad de Dios en su vida y abandonar hábitos antiguos de su vida antes de Cristo y ir transformando y cambiando por hábitos que glorifican a Dios, por frutos espirituales, no solamente hábitos, sino frutos espirituales que por convencimiento de cuál es la voluntad de Dios abandonan el pecado. Entonces había creyentes que sabían que algo era pecado, en especial si eres judío, seguir con las tradiciones judías, eso era pecado, pensando que esa es la voluntad de Dios, seguir esas tradiciones judías, o si eras griego y Dios te salvaba, tú continuabas teniendo prácticas paganas como eran los griegos. Así que ya fuera griego o judío, un creyente que había sido salvado por la gracia de Dios, pero su fe todavía era débil, pequeña, y no estaba aplicando en su vida todo lo que era la voluntad de Dios en comparación con uno que ya llevaba años o el Señor había obrado en su vida para obedecer la palabra de Dios, el maduro miraba al débil en la fe y lo miraba no para ayudarlo en su crecimiento, sino que lo ayudaba ¿para qué? Para menospreciarlo, para juzgarlo negativamente. Cuando debería ser juzgado adecuadamente, piadosamente, en la voluntad de Dios. Así que hay una manera adecuada de juzgarnos y una manera pecaminosa de juzgarnos.
Aparece en el versículo 3, en el versículo 10 y también ahí en el versículo 13 esa forma de juzgarnos negativamente. Y ahí en el versículo 1, por supuesto, ese juzgarnos para menospreciarnos o para rechazarlo, cuando en verdad deberíamos aceptarlo o amarlo, juzgándolo de una forma adecuada. Entonces la pregunta es, vale, ya sabemos que menospreciar a un hermano que vemos que no está siendo obediente a la palabra porque está todavía tolerando pecados en su vida y necesita crecer y abandonar el pecado por convicciones espirituales, bíblicas y como fruto del Espíritu Santo, menospreciarlo y rechazarlo y condenarlo no debería ser nuestro trato hacia él. Eso no es aceptarlo. Entonces la pregunta es ¿cómo debemos hacerlo adecuadamente? ¿Cómo glorificar a Dios? Juzgarlo no solamente tiene el significado de condenar. La palabra juzgar tiene el significado de discernir, separar, tener un discernimiento, una sabiduría, un entendimiento claro de lo que es la voluntad de Dios. Juzgar con justo juicio, como el Señor Jesús decía que debíamos juzgarnos. Juzgar con justo juicio es tomar una decisión en base a la voluntad de Dios decretada, el justo juicio de Dios. Así que esa forma se traduce aquí en el versículo 13, más bien, decidid esto. Y ahí esa palabra decidir es juzgar con justo juicio. Tomar el discernimiento adecuado. Y esto es lo que tenéis que decidir, valorar en el caso de que veis a un hermano débil. ¿Cómo debéis discernir, juzgar, tomar decisión? ¿Qué dice ahí, versículo 13? No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Así que lo que está diciendo es que debemos decidir que lo correcto ante un hermano que está pecando, pero porque es débil en la fe, no por rebelión ni rebeldía, ya se mostrará si es rebelde o no, a medida que tú estás decidiendo no poner obstáculos a su crecimiento. Este es el punto, no poner obstáculos a su crecimiento. Recuerda cómo tú también fuiste salvado. No fuiste salvado porque cambiaste tus hábitos y entonces Dios te salvó. El Señor te salvó y está transformando tu vida y corazón. Y eso se muestra en tu vida de santidad. Pero también tienes que ver que ese es el proceso mismo que Dios está obrando en tu hermano de una fe más débil. No nos juzguemos injustamente, no nos juzguemos con menosprecio o para condenarnos, sino más bien lo que se nos dice en el versículo 13 es que debemos decidir o tomar la decisión justa, adecuada, el discernimiento de no poner obstáculos ni piedra de tropiezo al hermano en su crecimiento. Hay mucho ahí en el capítulo 14 que podríamos decir, pero hasta aquí ha llegado el tiempo de estudio en esta tarde. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por poder meditar en tu palabra, el significado que tú has revelado en ella, Señor, tu palabra fiel, pura, limpia. Es tu voluntad que tengamos comunión, preferencia unos a otros, demostremos que somos miembros y nos necesitamos mutuamente y que no somos llamados a juzgarnos injustamente o con menosprecio, sino, Señor, lo que es edificante para nuestro crecimiento espiritual, para ser transformados a la imagen de Cristo. Así que pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, si estos aspectos de nuestra vida no están viéndose como debiera y eso es así, Señor, reconocemos que necesitamos crecer y por tanto te pedimos que nos ayudes, Señor. Que tú traigas a nuestra vida el peso de tu gloria como el mayor valor que hay en esta tierra, lo más valioso en esta tierra. Señor, que para eso tú nos has salvado, para que vivamos para tu gloria en esta forma de tratarnos unos a otros, Señor. Así que produce esto en nuestras vidas. Haznos crecer, Señor, en la fe, en el conocimiento, pero también en la obediencia a tu palabra, Señor. Todo esto oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.